Son las 4, las 3 en Canarias. El aumento de contagios por coronavirus sigue a la baja en nuestro país, a la espera de saber de aquí a unas semanas el efecto que tiene en la evolución este puente que termina este martes. Desde el viernes se han notificado más de 17.600 nuevos contagios, son 2.000 menos que el fin de semana anterior. Eso sí, la cifra de muertos es casi igual a la de hace 7 días, Teresa Rubio. Casi 18.000 nuevos contagios durante el fin de semana. Pese a ello, desciende 16 puntos la incidencia acumulada, que se quedan 215 casos por cada 100.000 habitantes. Ya solo 2 comunidades, País Vasco y Asturias, están por encima de 300. Baja también un punto la positividad de las PCR. Estamos en 7,6%, todavía un nivel alto según el baremo del Ministerio, que quiere rebajar esta positividad al 2%. Respecto a la presión asistencial, el Ministerio no ha publicado este lunes el número de camas ocupadas, sí el de fallecidos. 394 pacientes han muerto desde el pasado viernes. Y estos días llegan a las farmacias los test para que podamos hacernos en casa la prueba de anticuerpos de coronavirus. Es necesaria receta médica y luego el resultado tiene que ser confirmado con una PCR. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pide prudencia con ellos. Yo simplemente lanzo un mensaje de prudencia al respecto. Está bien que nos hagamos muchos test, pero los test ni son un pasaporte de seguridad absoluto, son una foto en un momento determinado y por tanto no nos eximen de tomar las medidas de prevención que hemos recordado antes, en manos, en distancia personal, en mascarilla, en ventilación, y hay que saberlos interpretar y hacer bien. En Italia murieron ayer 528 personas por coronavirus y se notificaron más de 13.000 contagios, entre ellos el de la ministra de Interior, que se enteraba de su positivo cuando participaba en el Consejo de Ministros. Roma, Ismael Monzón. El Consejo de Ministros comenzó a la 1 del mediodía y terminó pasadas las 5 de la tarde con la desinfección de la sala. La ministra del Interior había acudido a la cita, pero pasados unos minutos se enteró de que había dado positivo por COVID en un test al que se había sometido esa misma mañana y hubo que cancelar la reunión. Todos los miembros del Gobierno han tenido que someterse a una PCR para confirmar que no hubo contagio, mientras que los 2 ministros que se sentaron al lado de la titular de Interior han iniciado una cuarentena preventiva. Aún así, el Gobierno logró su objetivo y a última hora de la noche comunicó que había aprobado poner en marcha un plan de inversiones que deben ser financiadas con el Fondo de Recuperación Europeo. Había discrepancias entre los distintos partidos, aunque no esperaban que si alguien se levantara de la mesa fuera por COVID. Pues la pandemia ha obligado a trasladar el Foro Económico de Davos en lugar de en la localidad suiza que le da nombre. Va a celebrar su próximo encuentro en Singapur. El Foro de Davos se celebra en enero, pero la próxima edición ya había sido aplazada a mayo. Rafa Bernardo. Es la segunda vez en la historia del foro en la que su reunión anual se celebra fuera de la localidad suiza de Davos. La otra vez se llevó a Nueva York tras los atentados del 11S. La decisión ha sido tomada a la luz de la evolución de la pandemia en Europa y con el objetivo de proteger la salud de los asistentes y de los anfitriones, según la organización, y convertirá a Singapur entre el 13 y el 16 de mayo en el marco en el que líderes empresariales y políticos de primer nivel de todo el mundo debatirán presencialmente sobre la recuperación económica pospandemia. Antes, el foro organizará otra cumbre, pero en este caso virtual, en las fechas en las que normalmente celebra su reunión anual, a finales de enero. La organización asegura que para 2022 el encuentro volverá a celebrarse en su sede original. El vicepresidente Pablo Iglesias no va a viajar a Marruecos junto a Pedro Sánchez para la reunión de alto nivel que se va a celebrar dentro de 10 días. Tanto Moncloa como Podemos lo enmarcan en la normalidad, pero lo cierto es que Iglesias provocó tensiones con Rabat con un tuit a favor del referéndum en el Sáhara Occidental. Javier Carrera. La delegación aún no está cerrada, pero desde Moncloa aclaran que solo acudirán a Marruecos, como a otras reuniones de alto nivel, los ministros que tienen materias específicas que tratar. No acudirá, por tanto, Iglesias, pero tampoco vicepresidentas como Calvo o Calviño, una decisión que no genera reproches en el lado morado. Desde el entorno de la vicepresidencia segunda lo enmarcan dentro de la normalidad de una agenda internacional condicionada por la pandemia. Es cierto que el tuit de Iglesias hace unas semanas, recordando la resolución de la ONU sobre el Sáhara, provocó inquietud de cara a este viaje, pero el socio minoritario está evitando elevar las discrepancias en estas políticas de Estado y la ausencia de su líder ahorra de paso a los morados una situación en la que cualquier movimiento podría ser reprochado o bien externa o bien internamente. Una cosa más, en Nueva Zelanda la primera ministra se ha disculpado por los fallos cometidos por las autoridades para evitar el ataque supremacista contra 2 mezquitas del 15 de marzo del año pasado. En ese atentado ultra murieron 51 musulmanes. La declaración de Jacinda Ardern se ha producido después de que se haya publicado un informe independiente que concluye que las fuerzas de seguridad estaban centradas casi exclusivamente en evitar atentados, pero del terrorismo islamista. Si bien la comisión no ha concluido que estos problemas hubieran detenido el ataque, no obstante fueron fallos y por eso en nombre del Gobierno me disculpo.
De momento es todo. Continúa la información, como siempre, actualizada en nuestra web.